Prepárese para embarcarse en un cautivador viaje a través de los anales de la historia arqueológica, desde templos antiguos que reescriben la historia de la civilización humana hasta la ciudad perdida del dios Mono. Estos son los 15 descubrimientos recientes más polémicos. Número 15. Göbekli Tepe. Oculto bajo las polvorientas llanuras del sureste de Turquía, se encuentra Göbekli Tepe, un yacimiento que ha conmocionado a la comunidad arqueológica. Este antiguo complejo de templos, que data del asombroso año 9600 a.C., es anterior a la invención de la agricultura y a la aparición de la vida sedentaria, lo que desafía nuestras ideas preconcebidas sobre las capacidades de las primeras sociedades humanas. Lo más llamativo del yacimiento son sus colosales pilares de piedra, algunos de hasta 20 toneladas de peso, adornados con intrincadas tallas de animales y símbolos abstractos. La precisión y el arte de estos megalitos sugieren un nivel de sofisticación que antes se consideraba imposible para las comunidades de cazadores-recolectores. El descubrimiento de Göbekli Tepe ha suscitado un animado debate entre los expertos. Algunos sostienen que representa un cambio de paradigma, indicando que las complejas creencias religiosas y estructuras sociales surgieron mucho antes de lo que se creía. Otros proponen que el yacimiento podría haber sido un catalizador para el desarrollo de la agricultura, ya que la necesidad de alimentar a los trabajadores y mantener rituales elaborados podría haber impulsado la domesticación de cultivos y animales. Sin embargo, los escépticos cuestionan que Göbekli Tepe represente realmente un complejo de templos, sugiriendo interpretaciones alternativas, como un lugar de reunión comunal o un enterramiento. La falta de registros escritos en la gran antigüedad del yacimiento dificulta la extracción de conclusiones definitivas. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. Kennewick Man. En el año 1996, un par de estudiantes universitarios, de manera casual, se toparon con un cráneo humano mientras deambulaban en las aguas de poca profundidad del río Columbia, localizado en el estado de Washington. En aquel momento, ignoraban que su inesperado descubrimiento sería el inicio de una feroz y prolongada batalla legal, además de plantear preguntas profundas y complejas acerca de los primeros habitantes que se asentaron en Norteamérica. El conjunto de restos óseos, a los que posteriormente se les daría el nombre de El Hombre de Kennewick, se estimó que tenían una antigüedad de más de 9000 años. Los primeros análisis y estudios realizados sugerían que este individuo tenía rasgos físicos diferentes a los de los nativos americanos actuales, lo que condujo a algunos investigadores y expertos a proponer la teoría de que podría representar una migración distinta de personas al continente americano. Esta interpretación provocó una gran polémica y desató un fuerte debate que enfrentó a científicos y tribus nativas americanas. Según la Ley de Protección y Repatriación de Tumbas de Nativos Americanos, también conocida por sus siglas en inglés como ANAGPRA, las tribus intentaban reivindicar los restos como antepasados suyos, con el fin de volver a enterrarlos según sus costumbres y tradiciones ancestrales. Por otro lado, los científicos argumentaban que los restos contenían valiosas pistas y evidencias sobre el poblamiento de América y que, por tanto, debían seguir siendo objeto de estudio. La batalla legal por el Hombre de Kennewick se prolongó durante años y trajo a la luz las tensiones existentes entre la investigación científica y los derechos de los pueblos indígenas. Finalmente, en el año 2015, nuevos análisis de ADN confirmaron que el Hombre de Kennewick estaba emparentado con los nativos americanos modernos. Como consecuencia de este hallazgo, los restos fueron devueltos a las tribus en el año 2017, cerrando así un largo y complejo capítulo de la historia de la arqueología y la antropología en Norteamérica. Número 13. La hipótesis del impacto del Dryas más joven. Imagina un cataclismo que cambiara el mundo tal y como lo conocemos. Un impacto de cometa o asteroide que desencadenara un periodo de enfriamiento global, acabara con los mamuts y otra megafauna y alterara para siempre el curso de la historia de la humanidad. Esta es la controvertida teoría conocida como la hipótesis del impacto del Dryas más joven. Propuesta en 2007, la hipótesis sugiere que hace unos 800 años, un cuerpo celeste colisionó con la Tierra, causando una devastación generalizada. Según sus defensores,
El impacto provocó el inicio repentino del Dryas más joven, un periodo de enfriamiento rápido que interrumpió la tendencia gradual al calentamiento y que siguió a la última glaciación. Los partidarios de la hipótesis señalan pruebas como los elevados niveles de iridio, diamantes microscópicos y carbón vegetal en yacimientos arqueológicos que datan de este periodo. Sostienen que estos marcadores son coherentes con un impacto extraterrestre y los incendios resultantes. Sin embargo, la hipótesis del impacto en el Dryas más joven sigue siendo muy controvertida. Muchos científicos sostienen que las pruebas no son concluyentes y que otras explicaciones, como los cambios en los patrones de circulación oceánica, podrían explicar el brusco cambio climático. Los críticos también cuestionan la fiabilidad de los marcadores de impacto y sugieren que podrían tener un origen terrestre. El debate en torno a esta hipótesis ha sido acalorado, con apasionados argumentos por ambas partes. Aunque la idea de un acontecimiento cósmico catastrófico que moldeó la historia de nuestro planeta es innegablemente cautivadora, la comunidad científica sigue dividida sobre su validez. Mientras los investigadores siguen indagando en las Dryas más jóvenes y en sus posibles causas, la verdad que se esconde tras esta intrigante teoría sigue siendo elusiva, invitando a una mayor exploración y debate. Número 12. Las pirámides bosnias en las colinas cerca de Visoko, Bosnia y Herzegovina. Una afirmación controvertida ha despertado la atención internacional y dividido a la comunidad arqueológica. En 2005, el arqueólogo aficionado Samir Osmanagic declaró que estas colinas eran en realidad pirámides antiguas, desafiando la comprensión convencional de la prehistoria europea. Osmanagic y sus partidarios sostienen que las pirámides bosnias, a las que han bautizado como Pirámide del Sol, de la Luna y del Dragón, entre otras, fueron construidas por una civilización avanzada durante la última glaciación. Señalan las formas geométricas aparentemente regulares de las colinas y la presencia de bloques de piedra y túneles como pruebas de su construcción artificial. Sin embargo, la gran mayoría de arqueólogos y geólogos rechazan estas afirmaciones. Afirman que las colinas son formaciones totalmente naturales. Argumentan que las formas regulares pueden explicarse por procesos geológicos como la erosión y que los supuestos bloques de piedra y túneles no son más que el resultado de fracturas naturales y antiguas actividades mineras. Los críticos también cuestionan los métodos y la credibilidad de Osmanagic y su equipo, acusándoles de pseudociencia y de malinterpretar las características geológicas. Sostienen que las extensas excavaciones en el yacimiento han dañado auténticos restos arqueológicos y desviado recursos de la investigación legítima. A pesar del escepticismo generalizado de la comunidad científica, las pirámides bosnias se han convertido en una popular atracción turística y una fuente de orgullo nacional. Para algunos bosnios, la controversia que rodea al yacimiento pone de manifiesto la dificultad de distinguir entre los auténticos descubrimientos arqueológicos y las interpretaciones erróneas impulsadas por el entusiasmo y el nacionalismo. Número 11. Mecanismo de Anticitera. En 1901, unos buceadores de esponjas de la costa de la isla griega de Anticitera se toparon con un naufragio que daría lugar a uno de los hallazgos arqueológicos más notables del siglo XX. Entre los restos del naufragio yacían los restos corroídos de un antiguo dispositivo que se conocería como el mecanismo de Anticitera. Cuando los arqueólogos y científicos empezaron a estudiar el objeto fragmentado, se dieron cuenta de que estaban ante una máquina de extraordinaria complejidad que databa de alrededor del año 100 a.C. El mecanismo de Anticitera consistía en un intrincado sistema de engranajes, diales e inscripciones que parecían modelar los movimientos de los cuerpos celestes. Investigaciones posteriores revelaron que el dispositivo podía predecir eclipses lunares y solares, seguir las posiciones del Sol, la Luna y los planetas, e incluso explicar la órbita irregular de la Luna. La sofisticación del mecanismo puso en entredicho las nociones predominantes sobre las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas. El descubrimiento del mecanismo de Anticitera suscitó un acalorado debate entre los estudiosos. Algunos sostenían que representaba un nivel de conocimientos astronómicos y de ingeniería mecánica muy superior al que se había atribuido hasta entonces a los antiguos griegos. Otros
sugirieron que el dispositivo podría haber estado influido por la ciencia babilónica o egipcia, lo que indicaba un mayor intercambio de ideas entre culturas antiguas. La finalidad exacta y el creador del mecanismo de anticitera siguen siendo un misterio. Algunos investigadores creen que pudo utilizarse con fines educativos, mientras que otros proponen que sirviera como instrumento de navegación. La complejidad del dispositivo ha llevado a especular sobre la existencia de otros mecanismos similares que se han perdido en el tiempo. Número 10. La familia de la tumba de Jesús. En el año 1980, un equipo de trabajadores de la construcción en Talpiot, un suburbio ubicado en Jerusalén, tropezó por accidente con una antigua tumba de 2000 años de antigüedad. Esta tumba contenía 10 osarios, también conocidos como cajas de huesos. Este descubrimiento podría haber sido ignorado como una simple curiosidad de la historia si no fuera por las inscripciones intrigantes que se encontraron en los osarios. Los nombres inscritos eran Jesús, hijo de José, María y Judá, hijo de Jesús. Las implicaciones de estos nombres enviaron ondas de choque a través de las comunidades arqueológica y religiosa. En el año 2007, el asunto se volvió a poner en el centro de atención cuando los cineastas James Cameron y Simcha Jacobovici lanzaron su polémico documental La tumba perdida de Jesús. En su documental, afirmaban que la tumba descubierta en Talpiot era en realidad el lugar de descanso final de Jesús de Nazaret y su familia. La sugerencia de que Jesús tuviera una tumba física desafía las creencias cristianas tradicionales que sostienen que Jesús resucitó corporalmente y ascendió al cielo. Además, si Jesús tuviera una tumba familiar, esto implicaría que estuvo casado y que tuvo hijos. Sin embargo, la mayoría de los arqueólogos y biblistas rechazan la idea de que la tumba de Talpiot perteneciera a la familia de Jesús. Argumentan que los nombres que se encuentran en los osarios eran bastante comunes en esa época y que no existen pruebas concluyentes que vinculen a las personas enterradas en la tumba con el Jesús histórico de Nazaret. Los críticos de la teoría también sostienen que las afirmaciones hechas por los cineastas son sensacionalistas y que su análisis estadístico de las frecuencias de los nombres es erróneo. Además, señalan que la ubicación de la tumba, en la que se encuentran otros individuos que no están relacionados, hace que sea poco probable que esta sea la tumba de la familia de Jesús. Número 9. El sudario de Turín. El sudario de Turín, una tela de lino con la débil imagen de un hombre crucificado, ha sido fuente de fascinación y controversia durante siglos. Algunos creen que es el sudario funerario de Jesucristo, pero este enigmático artefacto ha sido sometido a un intenso escrutinio científico y ha suscitado apasionados debates. El sudario apareció por primera vez en los registros históricos a mediados del siglo XIV, pero sus orígenes siguen siendo oscuros. La imagen de la tela, que parece mostrar a un hombre con heridas de crucifixión, ha sido objeto de numerosas investigaciones. Algunos investigadores han propuesto que la imagen fue creada por un estallido milagroso de energía en el momento de la resurrección de Jesús. Sin embargo, en 1988, las pruebas de datación por radiocarbono realizadas en muestras del sudario sugirieron que databa de entre 1260 y 1390 después de Cristo, mucho después de la época de Jesús. Estos resultados suscitaron las críticas de los defensores del sudario, que argumentaron que las muestras analizadas estaban contaminadas o se habían tomado de una zona reparada de la tela. Desde entonces, se han barajado varias hipótesis para explicar la formación de la imagen, como reacciones químicas naturales, técnicas artísticas e incluso falsificaciones medievales. Algunos investigadores también han señalado supuestas incoherencias en el proceso de datación por radiocarbono y han pedido que se realicen más pruebas con métodos más avanzados. Número 8. La hipótesis de la erosión hídrica de la Esfinge. La gran Esfinge de Giza, con su enigmática sonrisa y su imponente presencia, ha sido durante mucho tiempo un símbolo del legado perdurable del antiguo Egipto. Sin embargo, una controvertida teoría propuesta por el geólogo Robert Shaw en la década de 1990 ha puesto en tela de juicio la interpretación convencional de la edad y construcción de este icónico monumento. La hipótesis de Shaw sostiene que la Esfinge y los muros circundantes del recinto muestran signos de erosión por el agua,
lo que sugiere que estuvieron expuestos a fuertes lluvias durante un periodo prolongado. Basándose en la historia climática de la región, argumenta que esta erosión solo pudo producirse entre 7000 y 5000 a.C., mucho antes de la datación tradicional de la Esfinge, hasta alrededor de 2500 a.C. Si la teoría de Shock es correcta, significaría que la Esfinge es anterior en miles de años al reinado del faraón Jafre, a quien convencionalmente se atribuye. Esto implicaría la existencia de una civilización avanzada en Egipto mucho antes de lo que se reconoce actualmente, desafiando la cronología establecida de la historia egipcia antigua. Sin embargo, la hipótesis de la erosión hídrica ha sido recibida con escepticismo por muchos egiptólogos y geólogos. Argumentan que los patrones de erosión de la Esfinge podrían explicarse por otros factores, como la erosión eólica, la caliza, la disolución o incluso los efectos de las antiguas técnicas de explotación de canteras. Los críticos también señalan que no hay otras pruebas arqueológicas que apoyen la existencia de una civilización avanzada en Egipto. Número 7. Las líneas de Nazca. En las áridas llanuras del sur de Perú, una serie de antiguos geoglifos han cautivado la imaginación de personas de todo el mundo. Las líneas de Nazca, creadas por la cultura nazca entre 500 a.C. y 500 después de Cristo, son una colección de dibujos gigantes grabados en el suelo del desierto, que representan animales, plantas y formas geométricas. La escala y la complejidad de las líneas de Nazca son realmente asombrosas. Las figuras más grandes miden hasta 300 metros de largo y solo pueden apreciarse desde el aire. Las líneas se crearon eliminando las rocas oscuras de la superficie y dejando al descubierto la arena de color más claro que hay debajo, creando un contraste que ha perdurado durante siglos. El propósito de las líneas de Nazca ha sido objeto de muchas especulaciones y debates. Algunos investigadores creen que cumplían una función religiosa, posiblemente como ofrendas a deidades o como parte de rituales de fertilidad. Otros han sugerido que se utilizaban como calendarios astronómicos o incluso como caminos para procesiones ceremoniales. Teorías más controvertidas han propuesto que las líneas de Nazca eran pistas de aterrizaje de naves extraterrestres o pruebas de antiguos contactos con civilizaciones avanzadas. Aunque estas ideas han cautivado la imaginación del público, carecen de pruebas científicas y suelen ser descartadas por los arqueólogos. Estudios recientes han arrojado nueva luz sobre las líneas de Nazca, sugiriendo que su creación pudo estar vinculada a los recursos hídricos de la región. Analizando la distribución de los geoglifos y la disponibilidad de agua, los investigadores han propuesto que las líneas formaban parte de un complejo sistema ritual diseñado para garantizar la fertilidad de la tierra y el éxito de las cosechas. Número 6. Mestizaje humano neandertal. Durante mucho tiempo, los neandertales fueron vistos como criaturas primitivas y brutas que se extinguieron sin contribuir al acervo genético humano moderno. Sin embargo, estudios genéticos recientes han revelado una relación mucho más compleja e íntima entre los neandertales y nuestra propia especie, el Homo sapiens. La secuenciación del genoma neandertal en 2010 aportó pruebas concluyentes de que los neandertales se cruzaron con los humanos modernos. Los científicos descubrieron que las poblaciones no africanas portan entre un 1% y un 2% de ADN neandertal, lo que indica que el mestizaje se produjo después de que el Homo sapiens emigrara de África y se encontrara con poblaciones neandertales en Europa y Asia. Este descubrimiento puso en tela de juicio las suposiciones que se habían mantenido durante mucho tiempo sobre la naturaleza de las interacciones entre ambas especies. En lugar de una simple historia de sustitución o extinción, las pruebas genéticas sugieren un relato más matizado de coexistencia. El intercambio cultural y las implicaciones del mestizaje entre neandertales y humanos han sido objeto de intensas investigaciones y debates. Algunos estudios han sugerido que los genes neandertales podrían haber proporcionado a los humanos modernos ventajas adaptativas, como una mayor inmunidad a ciertas enfermedades o una mejor capacidad para enfrentarse a entornos fríos. Otros han explorado las posibles diferencias cognitivas y de comportamiento entre las dos especies y cómo pueden haber influido en la dinámica de sus interacciones. Sin embargo,
el alcance y la importancia de las contribuciones genéticas neandertales a las poblaciones humanas modernas siguen siendo un área activa de investigación. A medida que se secuencian y analizan más genomas antiguos, los científicos van haciéndose una idea más clara de la compleja historia de la evolución humana y del papel que desempeñaron las interacciones entre especies en la formación de lo que somos hoy. En 1957, apareció un mapa extraordinario que parecía reescribir la historia de la exploración europea de las Américas. Número 5. El mapa de Vinland. El documento en cuestión, supuestamente fechado en el siglo XV, es notable por su representación detallada de la región del Atlántico Norte. Destaca la inclusión de una masa de tierra específica, denominada Vinland. Este nombre fue dado a una zona costera de Norteamérica por los exploradores nórdicos, siglos antes de que Cristóbal Colón emprendiera su famoso viaje. Si este mapa de Vinland resultara ser auténtico, proporcionaría pruebas tangibles y significativas de que los vikingos no solo llegaron a Norteamérica, sino que también poseían un conocimiento geográfico sofisticado y detallado de la región mucho antes que otros europeos. La mera existencia del mapa podría poner en duda la primacía del viaje de Colón y sugeriría un contacto transoceánico precolombino más extendido y frecuente de lo que se pensaba anteriormente. Sin embargo, desde su primera presentación pública en el año 1965, el mapa de Vinlandia ha sido objeto de un intenso debate y polémica. Las dudas sobre su autenticidad surgieron casi de inmediato, con varios estudiosos argumentando que la naturaleza del pergamino, la composición de la tinta y los accidentes geográficos del mapa no se correspondían con lo que se esperaría de artefactos auténticos del siglo XV. En los últimos años, una serie de estudios científicos han aportado pruebas convincentes que sugieren que el mapa de Vinland puede ser, de hecho, una falsificación moderna. Los análisis de la tinta han detectado la presencia de dióxido de titanio, un compuesto no utilizado en los pigmentos medievales, pero común en las tintas del siglo XX. Además, el mapa representa a Groenlandia como una isla, un hecho geográfico que no se conoció hasta varios siglos después, lo que ha alimentado aún más las sospechas sobre su inautenticidad. Número 4. Máquinas avanzadas de Egipto. Los antiguos egipcios son famosos por sus impresionantes monumentos, como la Gran Pirámide de Giza y el Templo de Karnak. Sin embargo, algunos investigadores han sugerido que estas estructuras exhiben un nivel de precisión y sofisticación que solo podría haberse logrado con tecnología de mecanizado avanzada. Uno de los más destacados defensores de esta teoría es Christopher Dunn, un ingeniero que ha estudiado en profundidad el antiguo trabajo de la piedra egipcia. Dunn sostiene que la intrincada perforación, aserrado y modelado de piedras duras como el granito y la diorita, evidentes en muchos artefactos egipcios, no podrían haberse realizado con las sencillas herramientas de cobre y abrasivos que tradicionalmente se atribuyen a los antiguos egipcios. Dunn señala ejemplos como los precisos agujeros perforados en las cajas de granito del Sarapeum de Saqqara, las superficies perfectamente planas de los enormes bloques de piedra de la Gran Pirámide y los intrincados jeroglíficos tallados en los obeliscos de piedra dura. Sostiene que estas hazañas habrían requerido el uso de avanzados equipos de perforación, tornos y sierras similares a los utilizados en el mecanizado moderno. Sin embargo, la idea de un antiguo mecanizado avanzado en Egipto sigue siendo muy controvertida entre egiptólogos y arqueólogos. La mayoría de los expertos sostienen que los antiguos egipcios lograron su impresionante trabajo en piedra mediante una combinación de hábil artesanía, herramientas sencillas y mano de obra que consumía mucho tiempo. Sostienen que no existen pruebas concretas de tecnología avanzada de mecanizado en el antiguo Egipto y que la precisión observada en algunos artefactos puede explicarse por el uso de abrasivos, arena y sierras de cobre. Número 3. Cultura Clovis durante gran parte del siglo XX. La cultura Clovis, reconocida durante mucho tiempo como la primera presencia humana en las Américas, se caracteriza por sus distintivas herramientas de piedra. Estas herramientas, que llevaron a la definición de esta cultura, fueron descubiertas por primera vez en las cercanías de Clovis, Nuevo México. La teoría predominante durante mucho tiempo postulaba que esta cultura paleoindia había realizado el arduo viaje cruzando el puente terrestre de Bering
desde Siberia, hace aproximadamente 13.000 años. Una vez que llegaron, se pensaba que se habían extendido rápidamente por todo el continente, cazando la abundante megafauna que dominaba el paisaje en la Edad de Hielo. Sin embargo, en las últimas décadas, esta visión profundamente arraigada ha sido desafiada por el descubrimiento de varios sitios arqueológicos que preceden a los de la cultura Clovis. Pruebas arqueológicas procedentes de lugares tan diversos como Monteverde en Chile, Buttermilk Creek en Texas y las cuevas de Paisley en Oregón han retrasado la fecha estimada de la llegada de los humanos a América hasta hace al menos 14.500 años y posiblemente incluso antes. Estos descubrimientos han provocado una reevaluación radical del modelo Clovis I y han planteado nuevas preguntas sobre las rutas temporales y la naturaleza del poblamiento inicial de las Américas. Algunos investigadores modernos proponen que los humanos podrían haber llegado a través de rutas costeras a lo largo del Pacífico, en lugar de a través del puente de Bering. Otros sugieren la posibilidad de múltiples olas de migración desde diferentes áreas de Eurasia. El debate pre-Clovis también ha subrayado la necesidad de matizar nuestras interpretaciones del registro arqueológico. La visión tradicional de la cultura Clovis como una población homogénea en rápida expansión ha sido reemplazada por una imagen más compleja. Ahora vemos a estos primeros americanos como un grupo diverso, adaptándose y respondiendo a sus entornos locales de una manera mucho más matizada de lo que se pensaba anteriormente. Número 2. Homo floresiensis. El Hobbit en 2003, un descubrimiento pionero en la isla indonesia de Flores, conmocionó al mundo de la paleoantropología. Las excavaciones en la cueva de Liang Bua sacaron a la luz los restos óseos de una especie humana diminuta y desconocida hasta entonces, a la que los científicos bautizaron como Homo floresiensis, pero los medios de comunicación no tardaron en bautizarlo como el Hobbit debido a su pequeña estatura. El Homo floresiensis medía poco más de 1 metro y pesaba unos 18 kilos. Tenía un cerebro pequeño, pies grandes y una combinación única de rasgos anatómicos primitivos y avanzados. Sorprendentemente, las herramientas de piedra y las pruebas del uso del fuego halladas junto a los restos sugieren que esta diminuta especie humana vivió en Flores hasta hace tan solo 50 años. El descubrimiento del Homo floresiensis suscitó un acalorado debate entre los investigadores. Algunos argumentaron que las características inusuales del esqueleto podían explicarse por condiciones patológicas, como la microcefalia o el síndrome de Down, en lugar de representar una nueva especie. Otros sostenían que Homo floresiensis era descendiente de un antepasado humano anterior, como Homo habilis, que había sufrido enanismo insular en respuesta a los limitados recursos del entorno insular. A medida que han ido apareciendo más fósiles y pruebas arqueológicas, se han ido consolidando los argumentos a favor de Homo floresiensis como especie distinta. Sin embargo, sigue habiendo dudas sobre su lugar exacto en el árbol genealógico humano y su relación con otras especies humanas, incluido el Homo sapiens moderno. Número 1. La ciudad perdida del dios Mono. En las profundidades de las densas selvas de Honduras, una ciudad legendaria conocida como la ciudad perdida del dios Mono, o Ciudad Blanca, ha cautivado la imaginación de exploradores y arqueólogos durante siglos. Las historias de una metrópolis oculta llena de tesoros de oro han circulado desde los tiempos de los conquistadores españoles, pero la existencia de la ciudad seguía sin confirmarse. En 2015, un equipo internacional de investigadores utilizó una avanzada tecnología de teledetección láser, conocida como LIDAR, para cartografiar el denso dosel selvático de la región hondureña de la Mosquito. El estudio reveló la presencia de extensas ruinas, como terraplenes, montículos y pirámides ocultas bajo los árboles. El descubrimiento saltó a los titulares de todo el mundo, y algunos medios de comunicación proclamaron que se había encontrado la legendaria ciudad perdida. Sin embargo, la realidad es más compleja. Aunque el estudio con LIDAR confirmó la presencia de un importante yacimiento arqueológico, la naturaleza exacta y el contexto histórico del asentamiento siguen siendo inciertos. Algunos investigadores han advertido del peligro de sensacionalizar el descubrimiento y sacar conclusiones prematuras. Afirman que son necesarias una comprobación sobre el terreno y una excavación minuciosa para determinar la antigüedad, la filiación cultural y la importancia del yacimiento.
Los críticos también han expresado su preocupación por el posible impacto del aumento de la atención turística en el delicado ecosistema selvático de las comunidades indígenas que viven en la zona.